Sí. Bien, entonces lo dejo con el doctor Alexis Oliveros, es médico cirujano, y Alexis Tortulio. Muchísimas Hola, gracias buenas por tardes. participar. Hola, buenas tardes. Un placer saludarles. Para mí es un placer compartir con ustedes esta tarde este conocimiento con respecto al plasma rico en plaquetas, como herramienta terapéutica y los usos en medicina. Actualmente el plasma rico en plaquetas es muy usado en muchos ámbitos de la medicina moderna, aprovechando los factores de crecimiento y los factores bioestimulantes que tiene el plasma como tratamiento autólogo para resolver algunas patologías de las cuales les voy a explicar más adelante. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan cómo está compuesto el plasma y como el plasma es un elemento importante de la sangre, del torrente sanguíneo, vamos a explicar un poco la composición de la sangre. Aquí podemos ver en esta lámina, una vez centrifugado el plasma, que más adelante les voy a explicar lo que es la centrifugación, pero quiero que sepan que la sangre se compone aproximadamente el 45% del porcentaje de la sangre lo componen los elementos formes. Del 45 al 46% lo componen los elementos formes de la sangre. Los elementos formes de la sangre son los hematíes o glóbulos rojos, que son aquellos encargados de transportar el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. ¿Ok? Y como es la parte más, como son los elementos con mayor densidad dentro de la sangre, son los que se van a depositar en el fondo del tubo una vez hecho el preparado de sangre centrifugada. Como les dije, más adelante les voy a explicar cómo se hace. En el centro, una vez quedan los elementos más densos y a medida que vamos ascendiendo en el tubo preparado, vamos a encontrar elementos menos densos. La capa leucocítica, ¿ok?, se encuentra en el centro de este preparado sanguíneo y representa del 1 al menos del 1% de todos los elementos formes de la sangre. Y esta parte es la que es concentrada o rica en plaquetas, ¿ok? Los elementos formes leucocíticos se diferencian en neutrófilos, monocitos, eosinófilos, linfocitos y basófilos, que son los elementos de respuesta del sistema inmunológico, ¿ok? O el sistema de ataque periférico, la primera vía de ataque periférica que tiene nuestro sistema inmunológico, ¿ok? Es la primera línea de defensa. Los neutrófilos representan el 50 al 70% de los glóbulos blancos, los monocitos del 2 al 8%, los eosinófilos del 2 al 4% y los linfocitos del 20 al 30%. Los basófilos generalmente están en menos del 1% del porcentaje total de los elementos formes inmunológicos que tiene la sangre. Las plaquetas, como les dije, son elementos encargados de activarse en un proceso inflamatorio o para el remodelado mediante el proceso de la cicatrización. Son células anucleadas, ¿ok? No tienen núcleo. Su función principal es de quimiotaxis, es decir, de atraer otras células reparadoras y de ellas formar una especie de tapón en aquellos vasos sanguíneos que haya que reparar. Su función principal es la reparación y son procoagulantes, son células que promueven la coagulación. El plasma representa aproximadamente el 55% del volumen total de este epítope de sangre, ¿ok? O de todo el tejido sanguíneo, y está compuesto en el 92% por agua, tienen un 7% de proteínas plasmáticas que son muy importantes para el transporte de proteínas, ¿ok? Y para mantener la homeostasis o la presión osmótica del plasma, ¿ok? La albúmina, que es que representa el 60% de estas proteínas, es una de las proteínas más abundantes dentro del plasma sanguíneo y se aprovecha en estas terapias, ¿ok? Sobre todo en la medicina estética, que ya les voy a explicar un poquito más adelante por qué. Las globulinas, que son proteínas inmunológicas que se encargan de mediar respuestas inmunológicas, ¿ok? Y está el fibrinógeno y otras proteínas reguladoras que también se encargan de la procoagulación. Los otros solutos que contiene el plasma son esenciales para los tratamientos en los cuales se usa actualmente este nuevo uso del plasma en la medicina, que son electrolitos como el sodio, potasio y el cloro, que son elementos de nutrición esencial para el tejido, ¿ok? Y que actúan también como elementos correguladores de las
señalización celular. Entonces, para repasar, tenemos en cuenta que el plasma representa el 55% del volumen total de la sangre, ¿ok? Y el plasma rico en plaquetas se encuentra en aproximadamente el 1%, en el anillo medio después de realizar la separación sanguínea. Pero ¿qué pasa? Así como hay un plasma rico en plaquetas, hay un plasma pobre en plaquetas. Y mientras más ascendemos, ¿ok? Mientras más ascendemos en el grado de densidad de la sangre, vamos a encontrar elementos que también tienen elementos formadores de las plaquetas, pero en menor cantidad. Estos elementos sanguíneos vienen ¿de dónde? Todos los elementos sanguíneos, ¿ok? Los elementos formes de la sangre. Y cuando hablo de elementos formes de la sangre me refiero a células sanguíneas, que van a participar activamente en la nutrición de tejidos, que van a participar en el sistema de defensa y en el sistema de reparación celular, ¿ok? En vasos sanguíneos y tejidos periféricos. Todas estas células se originan de una sola. Es lo que se llama la célula madre homocitoblástica. La célula madre homocitoblástica, ¿ok? O el homocitoblasto, es la célula principal que va a dar origen a todos los elementos formes de la sangre. Vamos a enfocarnos, ¿ok? En la diferenciación de esta célula en el megacarioblastica, ¿ok? O el megacarioblasto, que es una diferenciación de esta célula madre principal que se encuentra en la médula ósea de todos los huesos largos. En la médula ósea de todos los huesos largos es donde podemos encontrar todas estas células madres que van a dar origen a los elementos formes de la sangre. El megacarioblasto, ¿ok? Se diferencia a su vez en megacariocito, y el megacariocito es rico en trombocitos. Se encarga entonces el megacariocito de formar los trombocitos en el interior de su citoplasma para luego ser liberados en forma de plaquetas. Los trombocitos y las plaquetas son sinónimos, ¿ok? Entonces vamos a enfocarnos en esas plaquetas, porque esos son los elementos formes de la sangre que nos van a dar los elementos que queremos aprovechar en la regeneración de los tejidos. La ultraestructura es importante conocerla porque, como pueden ver en esta imagen esquemática, está su forma principalmente dada por microtúbulos celulares o plasmáticos que le van a conferir una forma irregular. Esta es una imagen esquemática, una plaqueta no es totalmente esférica, así como se muestra allí. Esto es simplemente para ubicarnos un poquito en una imagen tridimensional de lo que es la plaqueta. Tienen abundantes mitocondrias que le dan la capacidad de hacer las mitocondrias que le dan la capacidad de... ¿Me escuchan? Dicen que ¿me escuchan? ¿Me escuchas, Alexis? No. Sí, ustedes me escuchan. ¿Aló? ¿Aló? Yo sí te escucho. Yo te escucho un poco entrecortado. Ok, bueno. Continúe cualquier cosa, me avisan, ¿ok? En el chat los muchachos dicen que se escucha recortado, pero ahora sí. Bueno, cualquier cosa me avisan y me detengo y pruebo con otro sistema de audio, ¿ok? Perfecto. Ok, entonces la plaqueta va a contener abundante glucógeno, lisosomas, que son organelos que le van a permitir realizar toda la función metabólica y desplazarse, adherirse, ¿ok? A los elementos que van a reparar. Hay unos elementos importantes que contiene la plaqueta, que son los gránulos alfa y los gránulos delta. Estos gránulos son los que tienen la mayor cantidad de elementos ricos o factores de crecimiento que van a aprovechar los tejidos para su actividad antienvejecimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el plasma rico en plaquetas? Es una preparación que supera de 2 a 4 veces la concentración normal de plaquetas en la sangre. Recordemos que el valor referencial o el número de plaquetas que normalmente podemos encontrar en un frotis de sangre o en un análisis de sangre periférica es de 150.000 a 350.000 células por microlitro. ¿Ok? Entonces, el plasma rico en plaquetas va a contener 4 veces esta cantidad en promedio, ¿ok? De elementos plaquetarios.
Y se obtiene, ¿cómo se obtiene? Preparando mediante la obtención de sangre venosa periférica del paciente, ¿ok? Y previo preparado con centrifugación. Representa una fuente natural de factores de crecimiento de origen autólogo. Es decir, este tratamiento tiene muchísimos beneficios porque además de la economía, ¿ok? Es importante actualmente para el paciente, es un tratamiento autólogo, es decir, el paciente no va a presentar ningún tipo de rechazo, ningún tipo de reacción inmunológica a la colocación de esta sustancia porque proviene de su propio plasma sanguíneo. ¿Ok? De hecho, esto es una de las indicaciones o uno de los beneficios que aprovechan en la artritis reumatoide, por ejemplo, que es una enfermedad autoinmune, donde el sistema de defensa ataca a la membrana sinovial de las articulaciones. Entonces, al colocar plasma rico en plaquetas, autólogo del propio paciente, intraarticular, va a disminuir el factor de ataque a la misma. ¿Okay? Pero esto lo vamos a conversar un poco más adelante. Los factores, ¿cuáles son los principales factores de crecimiento que se encuentran en el plasma rico en plaquetas? Pues se encuentra el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento parecido a la insulina, el factor de crecimiento de fibroblastos 2, este factor de crecimiento de fibroblastos 2 va a ser de mucho provecho en los condrocitos, que pues son células formadoras de cartílago. Y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que es el que se encuentra en mayor cantidad en los gránulos alfa y delta del citoplasma plaquetario. ¿Cómo se prepara el plasma rico en plaquetas? ¿Okay? La idea también es que ustedes se lleven esta información para que puedan entender cuál es el proceso por el cual aparece o por el cual se obtiene el plasma, para que puedan entender los usos y las aplicaciones. Debemos saber que existen diferentes tubos de extracción o recolectores de muestras, ¿okay? Dependiendo del uso que le vayamos a dar. El plasma o la sangre periférica se debe depositar en los tubos tapa azul con citrato de sodio o en los tubos tapa morada con EDTA, que son tipos de anticoagulantes, ¿ok? Que son los principales tubos que se utilizan para recoger la muestra o para almacenar la sangre antes del proceso de centro tampoco, pero es bueno que lo tengan en cuenta, ¿ok? El citrato de sodio evita la ionización del calcio. Recordemos que en la cascada de coagulación, el calcio se ioniza para promover la procoagulación. Entonces, el citrato de sodio, al inhibir la ionización del calcio, va a evitar que la sangre se coagule y podemos tener un preparado sanguíneo lo más puro posible. Igual que el EDTA. El EDTA es un tipo de anticoagulante quelante del calcio. Es decir, actúa secuestrando el calcio, ¿ok? Que existe de forma libre en el plasma sanguíneo para evitar la coagulación de la sangre. De esta forma, es importante que tengan en cuenta que necesitamos, pues, algún tubo con anticoagulante. Pueden ser estos dos tipos de tubos, que son los más utilizados. El tubo tapa azul es muy utilizado en la medicina estética, ¿ok? Por el citrato, por la cantidad de sodio que tiene, que es promotor de los factores de crecimiento. Mientras que el tubo con EDTA o el tubo tapa morada es muy usado en traumatología, ¿ok? Ya que la densidad con la que sale el plasma, la preparación del plasma, es un poco menor y duele menos al introducirlo en las articulaciones. Hay también un tubo con heparina de litio, ¿ok? Que es muy usado en la actualidad, no necesita activador, porque el plasma en los otros tubos, en el tubo tapa azul y en el tubo tapa morada, debe contener un activador, que ya se los voy a mencionar, ya les voy a decir cuál es y cómo se activa, ¿ok? Pero, ¿cuál es la ventaja de la heparina de litio? Que no necesitamos un activador de plasma, ¿ok? Adicional. La heparina de litio promueve que los factores de crecimiento duren vivos entre 15 a 21 días y eso pues nos ahorra un paso en la activación del plasma.
Cuando utilizamos el tubo tapa azul y cuando utilizamos el tubo tapa morada, con LTA y con citrato de sodio, necesitamos obligatoriamente un activador. ¿Ok? ¿Qué otras cosas necesitamos también para la extracción del plasma? A mí me gusta realizarlo con el método Vacutainer. El método Vacutainer consiste en una camisa de plástico, como la que pueden ver en el extremo superior izquierdo, ¿ok? Una camisa de plástico que se va a conectar a una aguja del sistema Vacutainer de 21 por 1,5, ¿ok? Que es la de tapita verde, ¿ok? La de tapita verde es la de calibre 21 por 1,5 de longitud, ¿ok? De esta forma, con este sistema, podemos llenar directamente el tubo de sangre sin pasarlo por una jeringa previa. Porque mientras pasemos en la sangre por más instrumentos, o por jeringas, o por mariposas, o por más sistemas de extracción, el plasma sufre daños irreversibles que queremos evitar. Necesitamos un plasma que sea extraído de forma directa, ¿ok? Que tenga contacto la sangre directamente con el anticoagulante, ¿ok? Recordemos que estos tubos comerciales del sistema Vacutainer vienen sellados al vacío. Entonces, al introducir directamente el tubo a este extremo de la aguja, que es un extremo con siliconato, ¿ok? Se va a llenar directamente el tubo, los 4 o 5 cc que vienen marcados, ¿ok? Usted no tiene que retirarlo, usted espera que se llene el tubo y listo. Retira y puede con este sistema de Vacutainer llenar cuantos tubos usted requiera sin necesidad de pinchar una y otra vez al paciente, ¿ok? Entonces, con este sistema de recolección vamos a obtener un plasma directamente del sistema venoso periférico sin mucho trauma de presión. Entonces, vamos a obtener un plasma nuevo y un plasma con muchos factores de crecimiento listos para ser utilizados. Luego, ¿qué necesitamos? Necesitamos, ¿ok? Que tiene un motor con un eje que gira a través del mismo, ¿ok? Gira sobre su propio eje, con un sistema de batea recolectora, que pueden ser de 4, 6, 8, 12, hasta 16 tubos, ¿ok? Debe tener en cuenta que los tubos de plasma deben introducirse paralelos entre sí. De esa forma se calibra la centrifugadora y no va a existir un error en la centrifugación. La centrifugación es el proceso mediante el cual colocamos separamos los componentes de la sangre en elementos formes, elementos ricos en plaquetas y elementos pobres en plaquetas, ¿ok? Lo vamos a separar dependiendo de la densidad. Una vez extraída la muestra, entonces, se colocan los tubos de Vacutainer dentro de la centrífuga. Aquí pueden ver una imagen esquemática, ¿ok? Deben ir en paralelo. Si son 4 tubos, deben ir en cruz, ¿ok? Paralelos entre sí. ¿Ok? Se debe centrifugar a 1400 revoluciones por minuto entre 8 a 10 minutos, ¿ok? Ese es el tiempo estimado en que se debe centrifugar el plasma para poder tener una buena separación de los componentes. Entonces, como les había comentado al principio de la clase, vamos a obtener un 55% de plasma, ¿ok? Entre plasma pobre y plasma rico en plaquetas, un porcentaje del 1% de elementos formes plaquetarios e inmunológicos, y el otro 45% que va a ser de hematíes o eritrocitos, ¿ok? La separación y la activación del plasma. Así nos va a quedar nuestro plasma, ¿ok? Esta es una imagen de la vida real, de cómo queda la separación de los componentes. El plasma es un líquido amarillento, claro, que dependiendo de los niveles de colesterol y las comorbilidades que tenga el paciente, puede ser un poco más oscuro, ¿ok? Si un paciente, por ejemplo, tiene hepatitis, el plasma va a ser amarillo verdoso, ¿ok? Por la gran cantidad de bilirrubina. Si es un paciente sano, pero con el colesterol alto, va a ser un amarillo bastante pronunciado y vamos a notar una densidad un poquito mayor, ¿ok? A la que debería tener el plasma en condiciones normales, en un paciente sin ninguna comorbilidad. Entonces, una vez separado, lo vamos a separar en otras jeringas, ¿ok? En jeringas que pueden ser de 3 o de 5 cc, dependiendo de lo que vayamos a hacer o dónde vayamos a colocar el plasma, ¿ok? Vamos a separar el plasma sin tocar
la línea limítrofe, ¿ok? Donde están los elementos inmunológicos. Vamos a aprovechar la parte rica en plaquetas, pero la parte, el anillo inmunológico, no lo podemos tocar. Porque si aspiramos contenido inmunológico, vamos a crearle reacciones al paciente desfavorables, ¿ok? Para activar el plasma, se necesita gluconato de calcio. El gluconato de calcio es un coactivador de los elementos formes de la sangre, ¿ok? De los factores de crecimiento, el factor transformante beta, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y los factores condrocitarios. El gluconato de calcio va a promover a que estos factores de crecimiento duren activos de 15 a 21 días, como les dije anteriormente. Y solamente se va a utilizar este activador de plasma cuando utilicemos tubos tapa azul con citrato de sodio o tapa morada con EDTA, ¿ok? Cuando utilicemos heparina de litio, que son los tubos tapa verde, no vamos a utilizar este activador, ¿ok? Entonces, ya sabemos qué es el plasma, cuál es la composición del plasma, ¿ok? Cuáles son los elementos que vamos a utilizar y cómo se prepara y cómo se activa. En este momento, ahora vamos a comenzar a conversar sobre los usos. Los usos del plasma, como les dije, está altamente distribuido en muchas especialidades de la medicina actual. Es pero muy usado en la medicina estética porque es un factor antienvejecimiento, ¿verdad? Es utilizado como factor antienvejecimiento. Y no solamente se coloca en áreas visibles, ¿ok? De líneas de expresión. ¿Y por qué? ¿Por qué se utiliza en medicina estética? ¿Ok? Se puede utilizar como nutrición o se puede utilizar como relleno. ¿Por qué se puede utilizar como nutrición? Les recuerdo, bueno, ya les voy a recordar, les recuerdo que la piel tiene diferentes capas, ¿ok? Que van desde la hipodermis, que es el tejido graso que está en relación a la capa muscular, luego viene la dermis, que es donde están el contenido glandular, el contenido de vasos sanguíneos periféricos y los folículos pilosos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? La piel, la capa superficial de la piel o la epidermis, que es la que está en constante comunicación con el medio exterior, se puede decir que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, ¿ok? La epidermis es una capa mucho más delgada y sufre las consecuencias del envejecimiento muchísimo más rápido, ¿ok? Entonces, el estrato basal de esta epidermis es avascular. La epidermis se nutre mediante la dermis, es decir, no tiene vascularización directa. Por lo tanto, las áreas más expuestas al sol o las áreas de la piel con las que realizamos muchas expresiones cotidianas, tienden a envejecer mucho más rápido, porque la membrana basal de la epidermis pierde factores de nutrición, ¿ok? O pierde la conexión vascular con la dermis. Entonces, es allí donde se van a colocar el plasma rico en plaquetas, en la membrana basal de la epidermis, en el límite entre la epidermis y la dermis, ¿ok? Entonces, se utiliza en medicina estética para la atenuación de ojeras, aclaración de manchas, hidratación de la piel, ¿ok? Como rejuvenecimiento facial para eliminar las líneas de expresión, ¿ok? Y la eliminación de manchas y melasma. Porque en la epidermis hay células melanocíticas que tienden a tener una actividad mitótica mucho más acelerada, ¿ok? Y por esto a esto se deben las manchas. Y el plasma rico en plaquetas activa los factores de crecimiento de las células melanocíticas para contrarrestar la hiperproducción de melanina, ¿ok? Entonces, por esta parte, es uno de los factores por los cuales se utiliza mucho en medicina estética. Otra parte es que se utiliza como relleno. Se puede utilizar como relleno, pero esto es pasando este plasma ya separado, ya activado por un proceso de aumento de temperatura progresiva hasta alcanzar una gelificación del mismo, ¿ok? Ya que al aumentar la temperatura natural del plasma, se desnaturalizan las proteínas que tiene y se transforma en una especie de gel, ¿ok? Puede ser utilizado en el modelado nasal, para relleno de surco nasogeniano y aumento de volumen labial. Esto tienen que tener en cuenta que es temporal. Esto no es una medida definitiva para el relleno de estas líneas de expresión. Dura más o menos entre 6 a 8 meses, ¿ok? Si es un plasma bien preparado, un plasma bien tratado y un plasma que no ha pasado por muchos medios de separación, ¿ok? Entonces, ahí les pregunto yo a ustedes ahora,
¿Se puede hacer relleno de glúteos y senos con plasma rico en plaquetas? Quiero que ustedes me respondan esta pregunta porque quiero saber cuál es su opinión en base a lo que ya hemos dicho del plasma. Pueden hablar, activar el micrófono y decirme si creen que sí se puede o no se puede. Alexis, normalmente los muchachos hablan por el chat, no sé si puedes verlo, pero por allí te están respondiendo que creen que sí. Ok, pero puedes decirme tú, es que no me quiero salir de la pantalla. Ok, chévere. Diego Rondón nos dice que sí, Libirma que no. Yo creo que sí, pero temporal. Ok, bueno. Ya sabemos que el plasma representa más o menos el 55% del volumen de la sangre. Y el plasma lo extraemos con tubos de Bicutainer, tubos de apenas 4 o 5 cc. ¿Ok? Esto es falso. O sea, imagínense ustedes la cantidad de plasma que debemos extraer de un paciente para rellenarle los glúteos. Imagínense si el paciente tiene la región glútea como Yoko Ono, la esposa de John Lennon. ¿Cuánta cantidad de sangre tenemos que sacar de esa paciente para rellenarle esa zona glútea? Por ejemplo, para poder realizar un moldeado de glúteo. Entonces se podrán imaginar que le causaríamos al paciente un shock hipovolémico. ¿Ok? Entonces, se podría hacer, pero las grandes concentraciones de plasma localizadas en el tejido celular subcutáneo pueden hacer reacciones inflamatorias severas, ¿ok? Y pueden traerle al paciente grandes comorbilidades, ¿ok? Entonces, imagínense que extraerle al paciente sería la mitad de la volemia, esto sería imposible, ¿ok? Sería totalmente una temporada para pacientes realizarse este tipo de procedimientos para aumento de mama o de glúteos, ¿ok? Eso tiene que quedar bastante claro, porque hay lugares donde le ofrecen a los pacientes relleno de glúteos con plasma rico en plaquetas y le sacan apenas unos 8 o 10 cc de sangre y se podrán imaginar que los demás complementos pues, son otras sustancias que no deberían inyectarse en el cuerpo. En ginecología, ¿ok? Cada vez se usa más el plasma rico en plaquetas. Lo utilizan muchos ginecólogos dedicados a la estética también para el relleno de los labios mayores. Esto sí, pues porque los labios mayores son áreas bien delimitadas, ¿ok? Con poco contenido, con mucho contenido graso, dependiendo de la paciente, ¿ok? Y se pueden moldear los labios mayores con plasma con plaquetas. ¿Y esto por qué? Porque se utilizan pequeñas cantidades de plasma. O sea, no es una gran cantidad de plasma, no requiere una gran cantidad de mililitros que extraerle al paciente y por lo tanto sí se puede realizar. Otra de las aplicaciones importantes del plasma en la ginecología es para aliviar los síntomas genitourinarios de la menopausia. Les recuerdo que durante la menopausia la actividad estrogénica de la mujer disminuye de forma progresiva, de forma brusca y se mantiene de forma progresiva hasta que ya es nula. Es decir, llega un punto en el plasma sanguíneo donde no existe estrógeno, ¿ok? Por lo tanto, las áreas que tienen receptores estrogénicos, ¿ok? De la vagina, el cuello uterino, el útero y los ovarios van a quedar totalmente atrofiados, ¿ok? Entonces, en el climaterio, que es cuando ya se ha instaurado la menopausia a largo plazo, la mujer tiende a hacer una atrofia vaginal, ¿ok? Irreversible. Entonces, el plasma rico en plaquetas se puede inyectar en esta vagina atrófica, ¿ok? O en las áreas atróficas vulvares externas y vaginales internas para mejorar la hidratación de la vagina, para promover la secreción de mucus de estas glándulas locales, ¿ok? Propias de la vagina y evitar los síntomas crónicos de resequedad vaginal, ¿ok? Y trastornos sexuales en la mujer, ¿ok? Es muy importante, no voy a profundizar mucho en esto, pero aquí pueden ver una imagen esquemática a su izquierda de cómo se ve una pared vaginal durante el periodo hormonal normal de la mujer, y a mano derecha podemos ver cómo cambia el epitelio, que en principio es estratificado, plano, no queratinizado,
de la vagina, cómo cambia, se adelgaza y disminuye su vascularización. Con el plasma rico en plaquetas podemos mejorar la función secretora de la vagina y pues canalizarle una mejor calidad de vida a esta mujer que ha entrado en la etapa de climaterio y que quiere seguir sus actividades sexuales común y corriente. ¿Okay? En la curación avanzada de heridas tiene muchísimas aplicaciones, sobre todo en el pie diabético. En el año 2011, en Ámsterdam, la Asociación Internacional para el Pie Diabético, ¿okay? Llevó varios trabajos de investigación donde demostraron que el plasma rico en plaquetas era totalmente útil en pie diabéticos hasta el grado 2. Esta imagen que se muestra en la pantalla es la clasificación de Wagner del pie diabético. ¿Okay? Grado 0 es un pie de un diabético de alto riesgo. Recordemos que los diabéticos pierden la sensibilidad periférica por una angioneuropatía distal. ¿Okay? Y esto condiciona que el paciente, por falta de sensibilidad, se lesione en reiteradas oportunidades los miembros inferiores y se creen lesiones irreversibles. El grado 1 es una úlcera superficial, ¿okay? No profunda, que apenas compromete el grado superficial de la piel. El área superficial de la piel, es decir, de epidermis. Y el grado 2 son úlceras profundas con compromiso de tendones, es decir, hay exposición tendinosa. Hasta estos casos se puede utilizar de forma intralesional y perilesional el plasma rico en plaquetas activado, con intervalos de una sesión cada 15 a 20 días en números de 5 o 6 para promover la proliferación de tejidos de granulación y de tejidos de cicatrización superficial. En aquellas patologías venosas de miembros inferiores en la que se sospeche que está comprometida algún sistema venoso profundo, no se puede utilizar el plasma rico en plaquetas porque vamos a sellar la piel con una afectación, una insuficiencia venosa profunda que más adelante nos va a traer serios problemas en el paciente, con sobreinfecciones, incluso puede llegar el paciente a una amputación supracondígena. Entonces, en la úlcera venosa superficial está muy bien indicado el plasma rico en plaquetas. También, si está activado, puede ser una sesión intralesional y pueden ser de uso de forma tópica también, con mayor concentración del activador para que promueva la cicatrización concéntrica. En traumatología, okay, esta área la dejé de último porque sé que aquí también hay muchos fisioterapeutas, okay, y utilizan, o seguramente les llegará a su consulta muchos pacientes con lesiones ligamentosas o lesiones articulares a los cuales les han hecho sesiones de plasma rico en plaquetas, okay. Entonces, uno de los principales usos, y los que a mí más me encanta del plasma rico en plaquetas en la traumatología, es la consolidación de la fractura. En una fractura no complicada, ¿okay? Que son las condiciones en las que se debe aplicar el plasma, una fractura no complicada, se debe aplicar el plasma en las primeras 24 horas de evolución de la fractura y debe colocarse intralesional en el foco de la fractura, en la médula ósea, ¿okay? De esta forma se van a promover los factores condrocíticos y osteocíticos, ¿okay? Para promover la formación de nuevo hueso. Esto es maravilloso, he visto resultados increíbles en pacientes, ¿ok? A los cuales se les ha aplicado plasma rico en plaquetas intralesional, ¿ok? En el meollo de la lesión, de la fractura, siempre y cuando no sean fracturas que tengan condición o criterios quirúrgicos. Si es una fractura que tiene criterios quirúrgicos y que usted le coloque 1 litro de plasma intralesional, esa fractura va a consolidar. ¿Por qué? Porque pues, las fracturas que tienen criterios quirúrgicos son fracturas que van a estar desplazadas, que tienen múltiples fragmentos dispersos o que son fracturas comminutas. En las fracturas comminutas, dependiendo del hueso donde se produzca la lesión, no va a ser útil el plasma rico en plaquetas, sino previa cirugía, ¿ok? Previa unión quirúrgica de los fragmentos. Pero en aquellas fracturas simples, no desplazadas, ¿ok? Con manejo conservador e inmovilización, se coloca el plasma rico en plaquetas en las primeras 24 horas, ¿ok? Pueden ser de unos 3 a 5 cc en el punto intralesional, y esto va a causar una aceleración del proceso de osificación de la lesión. Es maravilloso, he visto resultados sorprendentes con respecto a esto, ¿ok? En la lesión del ligamento cruzado anterior, una lesión que probablemente ustedes pueden ver mucho en deportistas, en basquetbolistas, futbolistas, ¿ok? Sin embargo, sabemos que la lesión del ligamento cruzado anterior es quirúrgica,
¿ok? Las sesiones de plasma rico en plaquetas han aumentado, ¿ok? O mejor dicho, han disminuido el tiempo de recuperación del paciente y han aumentado la capacidad de productividad de estos atletas, ¿ok? En osteoartrosis es una maravilla el plasma rico en plaquetas. Les recuerdo que la osteoartrosis es una degeneración del cartílago que cubre los extremos o las superficies óseas de las articulaciones, de las grandes y pequeñas articulaciones, ¿ok? Son pequeñas capas de cartílago que se amoldan, ¿ok?, a la terminación del hueso para promover la homeostasis del movimiento, ¿ok? Acompañado también de su espacio articular, va a promover lo que es la alineación del movimiento, ¿ok? O el movimiento, o lo que son los movimientos armónicos. Una vez que este cartílago se desgasta con el tiempo, ¿ok? Que se llama osteoartrosis degenerativa, que puede ser por la edad, ¿ok? Aquí podemos ver una imagen progresiva de izquierda a derecha, de cómo va progresando la enfermedad artrósica en el tiempo, ¿ok? Y la enfermedad avanzada la podemos encontrar tanto en un paciente de 70 años como en pacientes de 45 años, cuando se han sometido a estrés físico focalizado, ¿ok?, en las articulaciones. Pero el plasma rico en plaquetas mejora la armonía articular, mejora, ¿ok?, lo que es la regeneración del cartílago. Recordemos que el cartílago es también avascular y la única forma de nutrirse que tiene el cartílago es mediante la membrana sinovial. Y los nutrientes que llegan por ultrafiltración a la cápsula sinovial. Entonces, si ayudamos este proceso con factores de crecimiento activos, ricos en factores de crecimiento condrocítico, vamos a tener una actividad mitótica, una alta actividad mitótica en los condrocitos, ¿ok?, en los condroblastos, que me van a permitir reparar la zona dañada, ¿ok? Estos pacientes presentan una mejora en la calidad de vida después de aproximadamente 5 sesiones de plasma, ¿ok?, cada 15 o 21 días. ¿Cuáles son las condiciones para la infiltración? Sobre todo en las grandes articulaciones. A mí me gusta, por ejemplo, realizarlo con un paciente en decúbito supino, ¿ok?, con la rodilla flexionada en un ángulo más o menos de 35 o 45 grados, donde pueda exponerse donde puedes poner la apertura subpatelar, y esta imagen esquemática les puede mostrar los sitios de punción. A mí no me gusta realizarlo suprapatelar porque hay mayor riesgo de lesionar estructuras vasculares. Y esto me puede producir en el paciente una hemartrosis, que no es otra cosa que pues, derrame intraarticular. Entonces puede tener una complicación, una limitación funcional importante, ¿okay? A mí me gusta realizarlo por la ventana patelar inferior, ¿ok? 5 grados, eso no tiene pelo. Si usted dirige la aguja de forma superior y medial, y usted va a caer directamente dentro de la articulación, ¿ok?, sin tocar estructuras óseas y sin tocar las estructuras semiblandas, ¿ok? Y esto va a promover que el paciente tenga una etapa post-punción con menos dolor y lo pueda tolerar de una mejor forma. Recordemos que la punción en la rodilla suele ser de por sí ya muy dolorosa. Entonces tenemos que buscar la forma o las herramientas de utilizar una técnica en la cual el paciente se sienta cómodo, seguro y tenga el menor trauma posible, ¿ok? ¿Cuáles son los factores que disminuyen la eficacia del plasma rico en plaquetas articulares? El estrés físico focalizado. Por ejemplo, los pacientes con genus valgus, ¿okay?, que son las rodillas juntas, o el genus varus, que son las rodillas separadas, ¿ok? La alineación articular no está, como su nombre lo dice, no está totalmente alineada, y esto produce estrés físico focalizado hacia el ángulo medial o hacia el ángulo lateral de la articulación. Y esto me va a producir osteofitos a largo plazo. Y, bueno, el paciente se puede hacer muchas terapias con plasma rico en plaquetas para regenerar el cartílago, pero esta condición de estrés físico focalizado va a proporcionar un desgaste acelerado en los extremos afectados. En genus varus se va a ver afectado muchísimo la parte lateral de la articulación y en el genus valgus la parte medial. El sobrepeso también
aumenta el estrés físico focalizado, la carga sobre la articulación de la rodilla va a ser mayor y esto va a producir un desgaste acelerado de estos cartílagos. ¿Ok? Y en estos pacientes que tienen sobrepeso, a veces uno pierde la terapia con plasma rico en plaquetas, pues debe acompañarse siempre de una dieta y un estilo de vida saludable para poder aprovechar al máximo los factores de crecimiento y que no se vean sometidos a factores de inflamación crónica. El traumatismo con punción es lo peor que le puede pasar a alguien que recién se le haya colocado plasma rico en plaquetas articulares. ¿Por qué? Porque libera factores de inflamación que me van a inactivar el plasma. Y ese paciente, por lo tanto, va a presentar un edema significativo con mucha limitación funcional. ¿Ok? Entonces, además que va a perder la sesión de plasma. Entonces, el paciente al cual se le ha realizado una punción intraarticular con plasma rico en plaqueta activado debe tener un reposo de aproximadamente 24 horas fijo, ¿ok? Con abundante hielo local para evitar el edema localizado y la liberación de factores proinflamatorios. Recordemos también que, como les dije al inicio de la clase, las plaquetas, ¿ok? Son células que producen quimiotaxis, van a traer factores proinflamatorios para reparar y regenerar un tejido que se encuentra dañado, ¿ok? Otra, les quiero comentar antes de finalizar la clase, que hay muchas otras indicaciones de colocar plasma rico en plaquetas. No las traigo a continuación porque todavía están en estudio, pero no quiero dejar de comentárselas porque quiero fomentar su curiosidad. Y es que recientemente vi un trabajo que se está realizando en el interior del país con plasma rico en plaquetas para el vitiligo, ¿ok? Para el vitiligo, es decir. ¿Sí? Entonces, ok, pensé que me estaban haciendo una pregunta. Ok, recientemente vi un trabajo que está en proceso de plasma rico en plaquetas para promover la mielinización, no, la hiperpigmentación de la piel en pacientes. Es una falla de melanina localizada que se va extendiendo a lo largo de la piel, ¿ok? Y puede ser localizada o diseminada. Estuve totalmente anonadado porque vi un paciente que está dentro del protocolo del estudio, al cual, un paciente afrodescendiente, en el cual tenía una enfermedad extendida de vitiligo, y se le aplicó en el tejido celular subcutáneo y en la epidermis plasma rico en plaqueta con heparina de litio, ¿ok? Con el tubo tapa verde, como les dije al principio de la clase, y este paciente entró en una remisión de aproximadamente el 80%, es decir, el 80% de las lesiones hipopigmentadas mejoraron y logró obtener una saturación de la piel similar a la piel sana, ¿ok? Esto es un estudio todavía que se está probando, se está estudiando cuánto dura para poder ser publicado. Pero es interesante, pero pienso que plaquetas, pero es interesante cómo el plasma rico en plaquetas toma cada vez más un protagonismo importante como factor de crecimiento, como factor antienvejecimiento y factor regenerador de aquellas lesiones que pensamos que alguna vez eran irreversibles. ¿Ok? Los invito a que sigan investigando porque pues el plasma los estudios que hay sobre el plasma rico en plaquetas en estas lesiones son muy limitados, ¿ok? Es difícil conseguir una buena bibliografía. Sin embargo, busquen personas también con alta experiencia utilizando este tratamiento, pues para que puedan darle su voz de experiencia, ¿ok? Y quiero finalizar la clase con esta frase de Paulo Freire que reza lo siguiente: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alexis. Estuvo súper buena tu clase. De verdad que sí. Tienes una preguntita por aquí por el chat de Gabriel Cedeño. ¿El plasma rica en plaquetas para cicatrices aéreas a planos profundos? Esto tienen que tener muchísimo cuidado, ¿ok? Porque generalmente las cicatrices
cuando son adheridas a planos profundos es porque hay un proceso de adherencias, es decir, hay una falla en el proceso de cicatrización. Y generalmente, cuando se adhieren a los planos profundos es porque hay un exceso de factores de cicatrización. Si colocamos plasma rico en plaquetas en estas cicatrices adheridas a planos profundos que ya están cerradas, podemos promover estas adherencias, ¿ok? Y podemos complicar al paciente. Lo ideal siempre sería evaluar la cicatriz, ¿ok? Siempre hay que evaluar la cicatriz. El plasma rico en plaquetas en cicatrices solamente está indicado en cicatrices hipotróficas, en cicatrices que les falta aún fases o promotores de crecimiento para sellar o adecuarse al tejido donde ocurrió la injuria, ¿ok? Así que mucho cuidado con las cicatrices hipertróficas o adheridas a planos profundos. No está indicado el plasma rico en plaquetas. Consulten con un especialista. Vamos a ver si hay otra pregunta por aquí en el chat. Bueno, no veo más preguntas, solamente felicitaciones. Tu clase estuvo excelente, buenísimo. Muchas gracias. Hoy vas a ingresar hoy al grupo de la clase número 9 para que cualquier cosa, duda que se genere en los próximos minutos, también te la pueden hacer por aquí. Profesor Marino, te pregunto. Buenas tardes. ¿Qué opinas por una preparación previa con sueroterapia para plasma rico en plaquetas óptima? Bueno, el suero también deriva de un componente plasmático. El suero es rico en electrolitos. Sin embargo, puede haber errores de preparación o puede haber separaciones de componentes. A veces, si mezclamos el suero rico en electrolitos, podemos precipitar el plasma. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Ahorita no solamente se enriquece también el plasma con los activadores ni con el suero, también se utiliza la ozonoterapia, ¿ok? Y también se puede combinar para los tratamientos intraarticulares el plasma con ácido hialurónico, ¿ok? Que son elementos regeneradores altamente potenciadores. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver qué nos dicen por aquí, por el chat. No, bueno, no más que felicitaciones por la excelente información, una excelente ponencia y una excelente clase. Te mando muchas gracias y muchas felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Quiero agradecerle a Danielis por invitarme a formar parte de este bonito proyecto y a ustedes, directores de Fisiokinetic, por darme la oportunidad de llevar conocimiento a aquellas personas interesadas, ¿no? Siempre es bueno mantenerse activo en la academia. Sí, más bien muchísimas gracias a ti por ser parte de los que suman. Bueno, hasta luego. Feliz tarde para todos. Hasta luego, Alexis. Muchísimas gracias. Finalizó la reunión.